Nueva naturaleza, este es el tema. Segunda de Corintios 5:17. Versión Reina Valera 60. En el anterior versículo 16 dice, de hoy en adelante con nadie nos relacionamos según la carne, ¿no? Si tú lees un versículo antes, dice, de hoy en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos así, aún ya no le conocemos así. O sea, conocer habla de la relación, ¿ok? En ese contexto está diciendo, o se puede traducir como antes nos relacionábamos en la carne, ahora con nadie nos relacionamos así. Aún con los incrédulos no nos relacionamos en la carne. Los incrédulos pueden reaccionar según la carne porque eso es lo que tienen, esa es su naturaleza y pueden ofender, pueden insultar, pueden tratar de sacar provecho de mí o engañar, pero yo no me relaciono con ellos según la carne. ¿Me explico? Por eso necesitamos sabiduría y necesitamos revelación para que sepamos cómo edificar relaciones sostenibles aún con los incrédulos o los que no han creído todavía. Segunda de Corintios 5:17 dice entonces, después de este verso 16, dice, de modo, o sea, yo podría preguntar, pero ¿cómo? Ya no nos relacionamos según la carne. Entonces, aquí viene la explicación, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. ¿Verdad? O nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién de ustedes quiere un cambio total? Total. ¿Qué cosas quisieras cambiar de ti? No me las digas, pero anótalas ahí para ti, nada más. Una lista y haz de varias cosas que tú estás consciente, que reconoces que deben cambiar. Dice aquí que si estás en Cristo, eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos quieren escribir una nueva historia en sus vidas? No importa la edad, una nueva historia que se escriba. Esta nueva naturaleza tiene todo el potencial de escribir una nueva historia, todo. Aún en la iglesia, los que tenemos muchos años en la iglesia, hemos vivido experiencias en la iglesia. Yo comencé en una iglesia, doy gracias a Dios por esa iglesia, ahí conocí la salvación, ahí me enseñaron los primeros pasos, pero era una iglesia muy legalista, muy rígida, muy religiosa. Llegó un momento en que Dios me sacó de ahí, se terminó la iglesia, me sacó de ahí y luego di el paso a una iglesia que se movía en el mover del Espíritu Santo, algo que yo no conocía. Y la primera reunión a la cual llegué tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Yo nunca había escuchado esto del Espíritu Santo, la unción y el mover y la llenura y todo eso. Y eran momentos o tiempos que pasábamos ahí horas, eran 3 horas de adoración, 3 horas adorando al Padre, 3 horas ahí metidos en eso, muy, muy sanador, muy liberador. No aprendí nada en esos años. Lo único que aprendí fue la presencia de Dios. Y no me refiero, no aprendí nada en el sentido de que, pues, muchos hábitos todavía permanecían ahí, muchas situaciones. Yo todo el tiempo estaba en el piso, la risa, el gozo, todo eso estaba muy bien, me sanó. Pero cuando me di cuenta que había hábitos y costumbres que yo tenía que hacer los cambios, entonces me di cuenta que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que dar los pasos. Así que ahí comencé, ¿verdad? Un proceso en toda mi vida cristiana, 28 años han pasado y hoy te puedo decir que hemos acumulado la sabiduría de Dios a través de todos estos años, del fracaso, de historias aprendidas, vividas en el mismo cristianismo, pero yo llego a una conclusión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
No estoy sujeto a lo del pasado, si me hicieron sufrir, si me hicieron, ok, todo eso, tal vez era necesario, fue probado mi carácter, fue probada mi fe, fue probada mi identidad. Todo eso, hoy en día, todo eso lo capitalizo, lo canalizo para avanzar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, el Señor me dijo un día, si no te gusta lo que estás viviendo, entonces haz los cambios, porque no está en mí, yo ya hice todo, me decía el Señor. Y no necesariamente yéndote a vivir a otra ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de esposo o de esposa, no, no, no. El problema no es externo, el problema no son las personas, el problema no es la ciudad donde vives, la casa donde vives, el problema está acá adentro. Los veo muy callados. Saludo a los que están en casa, allá en Facebook. Dios les bendiga a todos. Recupérense los que están con garraspera, decía la abuela. Y tómense la pastilla y vénganse el próximo domingo. Va a ser muy importante que lleguen temprano el próximo domingo. Juan capítulo 3. Hay una historia muy interesante con uno de los líderes de la iglesia judía y era un círculo muy selecto, le llamaban el Sanedrín. Este Sanedrín estaban los más importantes líderes de la iglesia judía. En el capítulo 3 verso 1. Voy a leer la versión internacional, Juan Carlos, por favor. Y mira lo que dice aquí. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Creo que la Reina Valera dice un principal o algo así, ¿no? Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Qué pregunta, ¿no? Y Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nacer de nuevo, un acto soberano de Dios mediante el cual Él imparte una naturaleza, una vida eterna, una condición diferente. Y a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera tenido esa duda, ¿verdad? Delante de Jesús, si hubiéramos estado ahí como espectadores en esa entrevista, nos hubiéramos preguntado, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Vamos a hacernos otra vez bebés? ¿Verdad? Como esa película de Benjamin Button que se vuelve a ser bebé, ¿no? En vez de hacerse viejo, se hace bebé. Y luego otra vez entrar en el vientre. No, lo que es natural es natural. Lo que es nacido de la carne o lo que es natural es natural. Y Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, nacer de nuevo en el espíritu. Está revelando que nuestro ser está formado de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Esos tres conforman nuestro ser. Pero antes no teníamos conocimiento de eso, solamente andábamos por las emociones, por los pensamientos y tomando decisiones. Ese es el alma. No conocíamos nada acerca del espíritu y vino Jesús a revelar el espíritu. Entonces, el nacer de nuevo es un acto soberano de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna, Él imparte una nueva naturaleza a imagen y semejanza de Él, Él imparte todo el potencial de Dios en nosotros, todo ese potencial, esas habilidades, esos talentos espirituales te son dados el día que tú tienes un encuentro con Él, el día que lo recibiste como Señor y Salvador, ese día que vinieron esas fuentes de agua viva y que se metieron dentro de ti y que te hicieron nacer de nuevo. Fue un acto soberano de Dios. El día que yo nací de nuevo jamás lo olvidaré. Fue algo impresionante. El día de mi bautismo,
El agua estaba helada de ese río, recuerdo bien, pero no me importó, yo tenía un anhelo de experimentar eso. Y cuando me sumergen en las aguas y yo salgo de las aguas, en ese momento experimenté el nacer de nuevo. Es un acto de fe en el cual estamos simbolizando y declarando nuestra fe hacia nuestra nueva vida en Cristo. Y eso simboliza que el viejo hombre queda sepultado. Bautismo quiere decir sepultar, sumergir. Y entonces queda sepultado el viejo hombre y luego sale el nuevo. Y cuando viene el Espíritu Santo y te llena, te lleva a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí estamos sentados. Y recuerdo ese día, no dejaba de hablar lenguas hasta el otro día. Estaba yo dormido hablando lenguas. Al otro día me levanté y quise darle gracias a Dios y las lenguas no paraban y seguía hablando lenguas. Fui bautizado en el Espíritu. Nací de nuevo. Una nueva naturaleza. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba clasificado como hijos de ira, como dice Efesios 2. Pero Dios es bueno. Así que lo que está diciendo Jesús, está diciéndole, necesitas nacer de nuevo para ver el reino y necesitas nacer, estar consciente de que has nacido de nuevo, que hay una nueva condición dentro de ti fluyendo, que hay un nuevo estado dentro de ti, que hay una nueva naturaleza dentro de ti para que tú puedas entrar en el reino, moverte en el reino, administrar los recursos del reino. Que sepas que la mentalidad de Cristo te ha sido dada. Amén. Entonces, dice, dice Jesús aquí en este texto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer del agua. Ahí hay dos explicaciones, significados. Una se está refiriendo al bautismo, la sepultura y lo que representa el bautismo, ¿verdad? Que limpia. Pero también algunos teólogos dicen que Jesús está haciendo referencia a el nacimiento natural. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, está en un ambiente acuoso, hay agua. Lo que está diciendo Jesús en esa explicación teológica es que todos los que nacen en forma natural como seres humanos tienen la posibilidad de nacer de nuevo en el Espíritu. Amén. Y nacer en el Espíritu es esa nueva naturaleza que fue impartida en este evento, en un acto de fe. ¿Creíste? ¿Lo creíste de todo corazón? Entonces viene el Espíritu Santo y siembra una naturaleza espiritual en ti. Amén. ¿Qué implica nacer de nuevo? Dejar lo viejo y comenzar lo nuevo. Lo natural se reproduce como forma natural, pero lo espiritual nace de Dios, porque Él es espíritu. Él se reproduce en nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? De tal manera necesitamos la nueva naturaleza para poder entender el reino de Dios, para poder entender las cosas que no se ven, lo que está en la dimensión de Dios, lo que habita Dios en la dimensión de eternidad. ¿Cómo es posible que podamos lograr entender lo que no se ve? En Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3. Está hablando de la fe, todo ese capítulo 11, y dice que los antiguos lograron grandes cosas por medio de la fe. La fe es impresionante, pero el verso 3 me llama mucho la atención porque dice ahí, por la fe entendemos. Mi razonamiento humano no pudiera entender las cosas sobrenaturales. No le hallaría explicación a lo sobrenatural. ¿Cómo explicas
la resurrección. ¿Cómo explicas que Dios puede usar a una persona para imponer las manos y que alguien sane? ¿Cómo explicas que el Espíritu Santo se te puede aparecer, verdad? O se te pueden aparecer ángeles y te pueden decir cosas. ¿Cómo explicas eso? Te voy a decir una experiencia que yo tuve hace unos años, fue un poquito antes de la pandemia, estaba un tiempo de lluvia muy fuerte y recuerdo que estaba yo discipulando a un joven y lo llevé a su casa. Nos vimos por Villacuapa y lo llevé a su casa. Y yendo hacia su casa se soltó la lluvia y ya cuando lo dejé allá en ese lugar, allá por el centro gallego, por ahí, no recuerdo cómo se llama la colonia, regresando otra vez hacia Periférico en esa calle, yo recuerdo muy bien que íbamos muy lento el tráfico, los limpiadores casi no ayudaban porque la lluvia era muy intensa y en ese momento empieza una luz en el auto, yo venía solo y empieza a resplandecer y yo quise voltear y no podía voltear, pero yo vi un ángel de Dios sentado junto a mí, ¿verdad? Y solamente escuché una voz que me dijo, estoy contigo. Y en ese momento veo venir dos tipos de este lado y uno se atraviesa con una pistola de este lado y me toca el vidrio para que lo baje. Y estaba la lluvia muy intensa. Y yo volteo y él le hace así y le hace así para ver qué estaba dentro y puso una cara de asustado. Y eso que no me peiné ese día. Pero no me estaba viendo a mí, yo no sé qué estaba viendo al lado. Y entonces se hace para atrás y le dice a su amigo, al que iba con él, vámonos, y salen corriendo hacia el otro lado. Y entonces yo me quedé así. ¿Qué pasó? Y otra vez se vuelve a iluminar el auto y entonces volteo y alcanzo a ver que estaba ese ser, era un ángel, no te lo puedo describir. Y me dice, yo estoy contigo. Y todo el trayecto yo vine muy impactado, muy quebrantado, porque Dios nos guarda. Interactuamos con lo sobrenatural. Pero sabes, cuando contamos estas cosas, cuesta trabajo creerlas. Pero si yo te contara de que vi demonios, tú dirías, ay, sí, sí, me han contado. No, sí, sí, los demonios. Claro, ese es el mundo espiritual de las tinieblas y se manifiesta. Y hay quienes vivieron mucho eso porque se abrieron a la santería y cosas ocultas y pues vivieron esas cosas. Pero los hijos de Dios también somos llamados a ver lo espiritual del reino. Amén. Visiones, sueños. Dios siempre tiene propósitos. Ese día mi fe se consolidó más fuertemente. Es necesario nacer de nuevo para que podamos ver el reino. Si estamos tan enfocados en las cosas de este mundo, por supuesto tenemos una vida, un trabajo, familia, cosas que hay que hacer, por supuesto, pero necesitamos los recursos del reino para ser efectivos y eficaces, ser más productivos. Amén. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, dice por ahí, ¿no? Conforme a las concupiscencias o las pasiones que traemos ahí cargando. Dice entonces, despójense. Esa es una palabra legal, legítima. O sea, tú puedes hacerlo. No está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, ora para que yo te despoje. No, eso ya sucedió en la cruz del Calvario. Cuando tú naciste de nuevo, te despojaron del viejo hombre, pero el alma sigue pensando todavía las estructuras mentales, las fortalezas, las creencias del pasado, te están engañando y te están diciendo que todavía eres el mismo del pasado. Por eso en un acto de fe, yo necesito tanto de su palabra y tanto del Espíritu Santo para que yo tome decisiones día a día y mi identidad empiece a ser transformada.
Así como un bebé en lo natural se le forma su identidad con palabras que cada día está oyendo, con acciones que cada día está viendo, con modelos que está viendo, con ejemplo de los mayores. Él empieza a crecer ese bebé y está escuchando, está viendo y está aprendiendo y se va formando su personalidad, va formando su identidad y depende, ¿verdad? Lo que esté oyendo y lo que esté aprendiendo va a formar una persona muy segura de sí misma, una persona que sabe lo que quiere o una persona insegura, miedosa, que va a batallar en la vida. Depende de los patrones que está observando de vida, de conducta de los mayores. Depende de lo que le enseñaron. Cada vez que yo digo, hijo, que tu hermana te sirva, por favor. Las mujeres tienen que servir aquí. Yo estoy transmitiendo un modelo equivocado. Y ese cabezón va a empezar a sufrir en la vida y va a pensar que todas las mujeres tienen que servir a los hombres. Modelos equivocados. Ya te derribé, ni modo, pero así. Ellos también pueden lavar los trastes, ¿sí o no? Las esposas digan amén. Entonces su identidad se fue formando así, pero no va a funcionar, no va a ayudar. En lo espiritual también es lo mismo. En lo espiritual yo necesito oír a mi papá. En lo espiritual yo necesito oír la palabra de mi Padre, necesito oír al Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu de verdad. O sea, de cómo se está relacionando huérfanos con el Espíritu de verdad. Está diciendo el Espíritu Santo va a ejercer paternidad en ustedes para que sepan quiénes son, para desarrollar en ustedes la identidad fructífera, poderosa. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias, que son pasiones de la carne. Y luego dice, y vístanse del nuevo. ¿Sí dice así? ¿Sí o no? Vístanse, ¿quién? ¿Quién se va a vestir? Nosotros. Del nuevo, creado en Cristo Jesús. ¿Qué más? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando estamos viendo esa obra de Cristo Jesús en la cruz, esa es la justicia, su sangre derramada, su gracia, tremenda justicia impresionante. Yo no calificaba, yo no podía con mis méritos. Él me dio esa condición, esa verdad, su justicia, su santidad, me la impartió, me la dio. Esa naturaleza ya está en mí. Ahora, ¿de qué se trata? De que a través del Espíritu yo esté tan fuerte en el Espíritu, yo esté tan fuerte en mi identidad espiritual, que sea capaz de ir renovando y despojándome del viejo hombre. Pablo también dice, renuévense en el espíritu de sus mentes. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que hay un espíritu que ha controlado nuestras mentes, hay un espíritu que ha controlado nuestras emociones, el espíritu del mundo, el espíritu inmundo que nos formó desde los niños en la cultura, en las tradiciones, en tantas cosas que estaban alejadas de Dios. Ahora hay otro espíritu que viene a gobernar, se llama el Espíritu Santo. Él les mostrará todas las cosas. Él les convencerá de todas las cosas. Ezequiel 36:25, hay una palabra profética que se cumple en Jesús y dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas o sus pecados, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Luego el 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Verso 27. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Ahora el que nos convence es el Espíritu Santo.
Durante un tiempo yo batallaba cuando estábamos dando discipulados y consejerías y me frustraba porque mm, no ustedes, digo, en esa época, en esa generación, hace años, me hacían cara como que sí, pastor, oh, gracias a Dios, y hacíamos todo el show. Y luego volvían a hacer lo mismo y volvían a hacer lo mismo. Y yo decía, no los puedo convencer, hasta que el Espíritu Santo dijo, pero tú no convences a nadie, es mi espíritu, para que cumplan y obedezcan. Él les convencerá. Entonces, cuando di paso al Espíritu, todo cambió. Este texto me gusta de Juan 14. Juan 14, 15, por favor. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? Estamos hablando de la nueva naturaleza, nacer de nuevo. Juan 14, 15. Si me aman, Jesús está hablando con los discípulos, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. En los capítulos anteriores Jesús les está diciendo que ya se iba y ya no lo iban a ver más. Y entonces se pusieron tristes los discípulos, pero les dijo, hey, yo volveré a ustedes. No entendieron esa palabra, porque la palabra de resurrección es fácil de entender, hasta que sucedió la resurrección, hasta que lo vieron resucitado. Pero les dijo, yo estaré con ustedes, pero enviaré a mi espíritu. Así es que era necesario que Jesús se fuera para que pudiera estar el Espíritu Santo entre nosotros, el Espíritu de verdad. Y Él ejercería la paternidad de Dios, nos revelaría el amor de Dios, nos revelaría la gracia y la bondad de Dios, nos revelaría la paternidad de Dios. Dios es bueno. Nunca te descalifiques. Si cometiste un error, arrepentimiento es el camino. La confesión del pecado es el camino. Transfórmate, cambia, pero nunca te descalifiques, porque fuiste calificado en la cruz del Calvario, fuiste aceptado, somos aceptos en el amado, fuiste justificada, justificado, somos colaboradores con Cristo, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Imagínate en el pasado, Jesús dice, ustedes oyeron, les decía a los judíos pecadores, bueno, a los fariseos, perdón, sí eran pecadores, pero no les quiero decir así. Y a los fariseos, ustedes oyeron que la cosa en el pasado era ojo por ojo y diente por diente. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaban en ese sentido duro. ¡Pum! ¿Por qué? Porque era el antiguo pacto, porque Dios estaba en una visión diferente con ellos. Y en el antiguo pacto, los enemigos tenían que ser condenados y destruidos. Y por eso al primer rey Saúl le dijo, destruye todo, destruye todo. Oh, qué severo, ¿verdad? Que destruya todo. Pero el corazón de Saúl, no, pero ¿cómo? Los niños y los ganados, no, vamos a preservar esto. Yo pienso que Dios debe de estar diciendo que esto y esto. Pero Dios le dijo, destruye todo, porque eran los enemigos. Ahora, nuestra mezcla de humanidad con bondad humana y todo eso, y nos causa controversia. Pero los enemigos tenían que ser destruidos. Esa era ley con los profetas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, Jesús les dice, amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos, oren por sus enemigos, hagan algo por sus enemigos. Esa es la visión del nuevo pacto. Así que toda la profecía en el nuevo pacto nunca te va a decir, oh, Dios me está mostrando que eres un pecador impresionante y te vas a ir al infierno y esto y el otro. Esa no es la profecía del nuevo pacto. En el nuevo pacto, lo profético edifica dignidad, identidad, propósito, destino.
En esa dirección siempre va a estar hablando el Espíritu Santo. La nueva naturaleza. Dios, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros, está en nosotros. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y luego hicimos la dinámica aquí, donde hubo un mover del Espíritu fuerte. Versos 21 al 23, Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. ¿Cuántos aman al Señor? Ok, entonces eres de los que tiene guardado los mandamientos y los practica. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Verso 23, respondiendo Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y amaremos y haremos, perdón, nuestra morada con él. Entonces, esta nueva naturaleza que está en ti se convierte en una habitación de Dios, se convierte en un templo del Espíritu Santo. En la mañana estábamos analizando un versículo de la Escritura. ¿Alguien se acuerda qué salmo es? ¿Salmo qué? ¿Sí lo anotaste? Donde está diciendo el salmista, han puesto fuego a tu santuario. Salmo 74:7. Han puesto fuego a tu santuario. Y luego, ¿qué más dice? Ajá. Fíjate qué tremendo, ¿no? Han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y luego dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Porque el enemigo sabía, cuando llegaban los ejércitos de Nabucodonosor, ellos sabían que hay que buscar los centros de adoración. Ellos sabían que había que buscar las sinagogas, porque si eran destruidas todos los medios de adoración que ellos tenían, entonces Dios no los iba a poder defender. Eso es lo que los enemigos sabían. Entonces entraban directamente a derribar todos los santuarios, tomaban todos los utensilios que por cierto eran de oro y plata, todo eso eran como el botín y se los llevaban. Saqueaban literalmente los templos, las sinagogas, que eran los templos donde se adoraba a Dios, según el antiguo pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En el nuevo nacimiento, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Hay un santuario dentro de nosotros. Hay un altar donde Él se encuentra con nosotros. No es este lugar, no es aquí que nos arrodillemos. No, no. Este es un lugar para reunirnos y está bien, necesitamos un lugar. Pero el santuario está acá adentro. El templo somos nosotros. Y lo que está diciendo y proyectando esta palabra es que ahora el templo es, ¿qué es? Es atacado. El templo es atacado. Todos los medios que te conecten con Dios, que si el enemigo puede impedir que tengas revelación, que te fortalezcas en el espíritu, si puede impedirlo, lo va a impedir. Y no importa si tiene que usar a tu abuelita o al tío que llegó de visita y ya no veniste a la iglesia. No importa lo que tenga que hacer para impedirte que aprendas, que crezcas, que te desarrolles. El enemigo lo va a hacer. A veces no estamos conscientes, pero ¿cuántas veces se enferman nuestros hijos? O tienen accidentes, o de repente ahí ya nos cortaron, íbamos muy bien y de repente, chin, algo pasó.
porque el templo es atacado, porque sabe que si nos logra distraer de lo que es importante, entonces nos tiene en sus manos. Por eso el enfoque es importante, por eso necesitamos estar bien enfocados en hacia dónde caminamos, qué es lo que nos llamó a hacer, qué vamos a hacer. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero dice, haremos morada con ellos. Así que la buena noticia es que Él habita dentro de nosotros. No te dejará solo, sola. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Entonces tienes la victoria asegurada. Mira, cuando viene una crisis, cuando viene un problema, cuando viene una situación del índole que sea, de la naturaleza que sea, tú no empiezas de cero. Quiero repetirlo, tú no empiezas de cero. ¿De dónde empiezas? Según este texto, de la fe que me ha dado la victoria. Así es que yo voy a entrar en una batalla, pero ya tengo la victoria. No importa que sea una crisis económica, de salud, de lo que sea matrimonial, voy a entrar a esa batalla, pero ya tengo la victoria. Yo entro con una mentalidad de victoria, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, mi fe está sustentada en una plataforma de todo lo que hizo ya Cristo por mí. El nuevo pacto, la sangre derramada del nuevo pacto. El pacto para mí es muy importante porque me ha dado la victoria. Así es que cualquier lucha que tú tengas, tú partes de una victoria. Amén. Y por eso entonces, si te preocupaste, si te angustiaste porque estaba difícil, ok, oras al Señor y le dices gracias porque ya me has dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a dejarle ahí. Esta es la primera parte del nacer de nuevo. Hay mucho que hablar todavía de esto. Lo importante es que podamos entender que hay una nueva naturaleza. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo y nuestro enfoque no es estarme cuidando, ¿verdad? Que el diablo no venga. No, no, no. Nuestro enfoque es vamos a llevar mucho fruto. Amén. Y si se atraviesa por ahí el enemigo, lo pisas y sigues adelante.